Nuestro equipo está conformado por Gerardo Patiño y Ali Roberto y les vamos a hablar sobre la difracción de Fraunhofer en una rendija de abertura simple. Para realizar el trabajo experimental se plantearon los siguientes objetivos: analizar los patrones de difracción e interferencia de un haz de luz con una longitud de onda fija utilizando una rendija simple. Obtener la longitud de onda de un haz de luz monocromático que pasa a través de una rendija de difracción simple, analizando el patrón formado en una pantalla. Y observar las diferencias en los patrones al variar la longitud de onda usada y el ancho de la rendija. La difracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo o una abertura. Describe la curvatura de esta onda alrededor de las esquinas del obstáculo o a través de la abertura. El principio de Huygens establece que el punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias, por lo que puede determinarse el progreso a lo largo del espacio del frente de onda. Sin embargo, solo se considera la parte común del frente de onda y se ignora la mayor parte de cada onda secundaria. Por lo mismo, el principio de Huygens no puede explicar los detalles del proceso de difracción por sí solo, ya que es independiente de cualquier consideración de longitud de onda. Fresnel resuelve esta dificultad añadiendo el concepto de interferencia. El principio de Huygens-Fresnel establece que cada punto no obstruido del frente de onda en un instante dado sirve como una fuente de ondas secundarias esféricas con la misma frecuencia que la onda primaria. La amplitud del campo óptico en cualquier punto más allá es la superposición de todas estas ondas, considerando las amplitudes y fases relativas como se observa en la primera figura. Por una rendija simple se observan dos fenómenos conocidos como difracción de Fraunhofer y Fresnel. Al pasar una onda por una abertura se proyecta una imagen reconocible con ligeras franjas en una pantalla de observación. Si el plano de observación se aleja un poco de la abertura, la imagen de la abertura, aunque aún reconocible, se vuelve cada vez más estructurada a medida que los picos se vuelven más prominentes. Este fenómeno se conoce como difracción de Fresnel o campo cercano. Si el plano de observación se mueve todavía más lejos, se produce un cambio continuo en las franjas. A distancias muy grandes, el patrón proyectado se habrá extendido considerablemente, teniendo poco parecido a la apertura real, lo que se conoce como difracción de Fraunhofer o de campo lejano. La difracción de Fraunhofer ocurre a una distancia aproximada r, donde se cumple que r es mayor al cuadrado de la anchura entre la longitud de onda, como se observa en la ecuación. En la difracción de Fraunhofer, en una rendija simple, la pantalla se encuentra muy lejana a la apertura, por lo que la distancia de separación entre estas es mucho mayor que la anchura de la rendija. Aproximando que las del máximo central y de orden m son paralelos, se puede decir que el seno del ángulo formado entre estos dos haces aproximadamente es la tangente del ángulo como se observa en la primera ecuación. Observando la imagen de la derecha, se puede establecer una condición de difracción donde la diferencia entre los dos haces de orden 0 y primer orden es igual a un valor entero de la longitud de onda, como se observa en la segunda ecuación, siendo m los valores de los mínimos observados en el patrón después del primer máximo central. Para realizar el experimento, se utilizaron los siguientes materiales y equipos: una fuente de luz monocromática roja con una longitud de onda de 650 nanómetros, una fuente de luz monocromática verde con una longitud de onda de 515 nanómetros, de rendijas Pasco. En este caso se usaron dos rendijas simples, una con un ancho de 0.08 centímetros y otra con un ancho de 0.16 centímetros, un riel graduado, una hoja milimétrica y una cinta métrica. Antes de empezar con la metodología, se realiza el montaje de los materiales como se observa en las imágenes. El experimento se realiza dos veces, una vez utilizando un láser de luz roja y otra con luz verde. Sin embargo, solo se utilizan los datos obtenidos con el haz verde. Primero se utiliza la rendija de 0.08 milímetros. Se enciende la fuente y se observan los patrones formados en la hoja milimétrica. Se asignan los órdenes de transferencia en las secciones oscuras del patrón y se miden las distancias de separación entre los mínimos y el máximo central. Se mide la distancia entre la rendija y la pantalla de observación. Conociendo estas distancias y la anchura de la rendija, se determina por medio de una gráfica la longitud de onda del láser y se compara con el valor reportado por el fabricante. Posteriormente se utiliza la segunda rendija y siguiendo el mismo procedimiento se obtienen las distancias entre los mínimos y el máximo central. Utilizando la longitud de onda calculada en la parte pasada, se determina por medio de una gráfica el valor de la anchura de esta rendija y se compara con el valor reportado por el fabricante. Bueno, una vez llevado a cabo el procedimiento experimental descrito por Ali, obtuvimos el patrón de difracción mostrado en pantalla. Lo obtuvimos utilizando una rendija única con valor de A igual a 0.008 centímetros, que es un valor sin error experimental asociado. Utilizamos un láser color verde de longitud de onda desconocida y la pantalla se encontraba a una distancia D de 242 más menos 0.1 centímetros. Este valor fue obtenido a partir de
la ecuación 8 y el error experimental asociado se obtuvo aplicando la ecuación 9 a la ecuación 8 para obtener la ecuación 10 que podemos ver en pantalla. Una vez obtenido el patrón, proseguimos a efectuar la medición de la distancia de cada uno de los mínimos con el centro del patrón. A esta distancia le llamamos POPI y lo hicimos a través del software AutoCAD. En la tabla que vemos en pantalla se muestran los valores experimentales obtenidos. El error experimental asociado a la distancia POPI la establecimos considerando que la unidad mínima de medición de las hojas minimétricas, que en este caso era nuestra pantalla, era de 1 milímetro. Una vez que teníamos estos datos, procedimos a efectuar la linearización de la condición de difracción. Para hacerlo, en el eje Y graficamos lo que es A por POPI sobre D y en el eje X el valor únicamente de M. M es un valor sin error, entonces el eje X no tenía error. Mientras que para sacar el error de Y, consideramos tanto P0PI y D como valores con error. Y entonces utilizamos la ecuación 13 para obtener lo que es el error asociado al eje Y. La pendiente en este caso correspondía a lo que es ya la longitud de onda y como pueden ver obtuvimos un valor de 5.37 por 10 a la menos 5 más menos 0.04 por 10 a la menos 5 centímetros o bien 537 más menos 4 nanómetros. Este valor es muy cercano al reportado por el fabricante, que era de 515 nanómetros, por lo que creemos que los resultados son bastante buenos. Para la segunda parte de este experimento, lo que se hizo es que se cambió la rendija única por una de apertura de 0.016 centímetros y justamente lo que se buscaba era demostrar experimentalmente este valor. Para ello utilizamos el mismo láser que ya conocíamos su longitud de onda de forma experimental, que era de 537 más menos 4 nanómetros. Y se seguía utilizando el valor de D de 242 centímetros con su respectivo error experimental, que fue determinado exactamente de la misma forma que como lo hicimos en la parte 1. Se obtuvo el patrón de difracción que podemos ver en pantalla. Nuevamente medimos la distancia entre el centro y cada uno de los mínimos con su respectivo error experimental. Y lo hicimos para 6 mínimos, obteniendo los valores que vemos en pantalla. Y bueno, una vez que teníamos los valores, hicimos otra linearización de la condición de difracción, donde en el eje Y colocamos el valor de m lambda, donde el error asociado a este eje es únicamente el error de lambda, ya que m es una cantidad sin error. Entonces el error en este eje fue de 0.04 por 10 a la menos 5 centímetros. Y bueno, en el eje X, lo que graficamos fue POPI sobre D. Y para su error experimental utilizamos lo que es la ecuación 16, la tercera ecuación que vemos en la pantalla, que es la propagación del error. Al graficar en el eje X y en el eje Y estos valores, obtuvimos el gráfico que se ve en pantalla, donde nuevamente la pendiente de dicha línea, de dicha recta, corresponde al valor de la apertura en este caso. Y encontramos que la apertura, el valor experimental que obtuvimos fue de 0.016 más menos 0.00005 centímetros, lo cual coincide justamente con el valor reportado por el fabricante, que era de 0.016 centímetros, por lo que nuevamente demostramos la condición de difracción. El fenómeno de difracción es característico para cualquier tipo de ondas, desde longitudinales hasta transversales, por lo que posee un gran número de aplicaciones, como la generación de imágenes en microscopía y tomografía. Una de las aplicaciones prácticas en el procesamiento de imágenes ópticas es una cámara de niebla. En conclusión, fue posible estudiar y comprender el fenómeno de difracción de Fraunhofer al pasar por una rendija simple. Se pudieron obtener los valores de longitud de onda de un haz de luz monocromático y el valor de ancho de una de las rendijas, utilizando el valor de longitud de onda obtenido previamente. Se observaron los patrones de difracción, donde se puede ver la diferencia en los patrones formados con cada rendija y con cada haz de luz. Aquí se observan las referencias utilizadas.